Amados hermanos, nuevamente estamos aquí reunidos en la presencia de nuestro Dios. Gracias porque me dan la oportunidad de poder entrar hasta sus hogares a través de esta pequeña pantalla para poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, estaré compartiendo un devocional que espero que nos ayude a meditar, hermanos, en cuanto a nuestra vida espiritual, en cuanto a nuestra manera de vivir. Y pues cada tema tiene como propósito la edificación de nosotros y sobre todo, hermanos, que le permitamos a la palabra de Dios que obre en nuestra vida. En esta ocasión estaremos teniendo una lectura la cual encontramos en Colosenses capítulo 1, en los versículos del 9 al 14, y dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice el verso 10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses, hermanos, el apóstol Pablo, cuando escribe para los hermanos en Colosas, comparte estas hermosas líneas, esos hermosos versículos de los cuales hemos tenido la oportunidad de estar estudiando con los hermanos acá en Cozumel, que hemos concluido ya el estudio de los días viernes de Colosenses. Estaremos continuando con las cartas de Pedro, si Dios permite, los días viernes. Y si usted nos sigue en redes sociales, estaremos compartiéndolas a través de la página de Facebook de la Iglesia de Cristo de Cozumel, en la calle 27. Así que, hermanos, pues en esta ocasión el devocional que quiero compartir con ustedes, precisamente, hermanos, está basado en esta lectura. Y como dice el versículo número 10, para que andéis como es digno del Señor. Y, hermanos, así he titulado el tema de esta ocasión, esperando, hermanos, que nos ayude a que nuestra vida, de hecho la palabra andar se traduce muchas veces como manera de vivir o estilo de vida aquí en la tierra, que nuestra manera de vivir, hermanos, amigos, sea como es digno del Señor. Hoy que nosotros somos cristianos, hermanos, la gente nos conoce como representantes de Dios aquí en la tierra, como embajadores, hermanos, de Dios aquí en la tierra. Y pues nuestra labor como hijos de Dios es andar de una manera digna, y esto nos lleva a pensar, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, como dice aquí la Escritura, en el verso 12: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, ya no estamos nosotros, hermanos, para andar en tinieblas. Ya no estamos nosotros para andar perdidos en las cosas del mundo. Y digo esto porque muchas veces el cristiano sigue viendo al mundo, sigue coqueteando con el mundo, mientras los hermanos no me vean, mientras el predicador no me vea. Pero ¿qué tal, hermanos? Nos olvidamos a veces de que Dios nos ve todo el tiempo. Y ahí, hermanos, radica la parte donde nosotros tenemos que darnos cuenta de que nuestro estilo de vida, hermanos, debe ser un andar digno, un estilo de vida digno, no conforme a lo que diga el hermano René, no conforme a lo que digan mis papás, no conforme a lo que me diga la sociedad, porque bueno, ya la sociedad está muy corrompida también, ¿verdad? Pero es algo, hermanos, digno de lo que el Señor ha dejado establecido para nosotros. Y vamos a desarrollar, hermanos, en esta ocasión el tema de una manera muy sencilla, como el mismo versículo 10 nos dice: andar como es digno del Señor. ¿De qué manera? Agradándole en todo. Pues pareciera ser algo muy simple, pero a nosotros se nos complica mucho agradar a Dios. Algunos pasajes de la Escritura nos hablan acerca de eso. Hechos, por ejemplo, 10, en el verso 34, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación
se agrada del que le teme y hace justicia. Esto, hermanos, lo está diciendo Pedro cuando llega a la casa de Cornelio. Y Pedro, hermanos, días antes había tenido esa visión de que bajaba un lienzo del cielo y veía toda clase de animales impuros para los judíos, que ellos no podían comer ciertos alimentos. Y bajaba ese lienzo y escuchaba una voz que le decía: Pedro, mata y come. Y Pedro decía: no, Señor, nada inmundo, nada impuro ha entrado en mi boca. Se vuelve a hacer la misma situación y dice Pedro: no. Y pues bueno, la conclusión ahí es que Pedro se quedó, que habrá significado todo esto. Dice: no llames común o inmundo a lo que Dios ha creado. Inmediatamente llegan los hombres de Cornelio, le hablan y se va con ellos al día siguiente. Y cuando está allá en la casa de Cornelio, llega y todavía Pedro se pone, pues ahora sí, sus moños, ¿verdad? Si sabes cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Dice: bueno, ahora yo vengo porque Dios ya me mostró que Dios no hace acepción de personas. Y cuando Pedro empieza a predicar, baja el poder del Espíritu Santo en ellos también, como lo recibieron ellos, los apóstoles. Y pues bueno, dice Pedro: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para poder negarles a ellos el bautismo y la entrada al reino de nuestro Señor Jesucristo? Por eso dice la lectura acá en Colosenses: nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pero la palabra clave aquí dice, ahora comprendo, dice Pedro, de que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, escucha esto, en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, de aquellos que andan viviendo dignamente delante de Dios. Dios, ¿qué es lo que hace? Se agrada de ellos. Entonces, hermanos, si se agradó de Cornelio, un gentil, y le dio la entrada al reino de nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto más a nosotros, hermanos? Igual que Cornelio, somos gentiles y nos ha recibido. Y ahora, hermanos, ¿qué nos corresponde? Si queremos nosotros andar como es digno del Señor, debemos andar agradándole en todo. Dice la Escritura en Hebreos 11, en el verso 6, un pasaje muy conocido: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted se va a acercar a Dios, querido amigo, hermano, acérquese a Dios con toda su confianza, con toda la seguridad de que Dios está ahí para usted y que Dios le va a ayudar y que va a ser su pronto auxilio en las tribulaciones. Es una de las promesas que tenemos nosotros como cristianos. El Señor Jesucristo allá en Mateo 28, al finalizar el capítulo, cuando da la gran comisión, dice: he aquí estoy con todos vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Pero si en nosotros no hay fe, no vamos a poder agradar a Dios. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ¿qué es lo que había hecho Cornelio? Ya estaba listo y tenía a sus parientes, a sus amigos más íntimos, para escuchar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, Cornelio estaba seguro de que Dios estaba obrando en él. ¿Esté usted también seguro de que Dios estaba obrando en usted? Pero viva de esa manera, vivamos de esa manera, agradándole a Dios en todo. Dice la Escritura, hermanos, necesito mostrarles algunos pasajes como muestra, como botón para darnos cuenta, hermanos, de la Escritura, que cómo nos enseña. En Hebreos 13, en el verso 15, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Pero dice también el verso 16: y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿qué pasa? Se agrada a Dios. Si usted y yo, hermanos, tenemos la fe necesaria para acercarnos a Dios
y ofrecer a Dios ese sacrificio de alabanza, ese fruto de labios que confiesan su nombre. Y poder nosotros también, hermanos, obrar en favor de la obra de Cristo, la obra de Dios aquí en la tierra, que es la iglesia, el reino de su amado Hijo, como lo leímos al inicio. Necesitamos nosotros, hermanos, esforzarnos más y más de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de esos sacrificios se agrada a Dios. Sí, va a ser un sacrificio, va usted a invertir tiempo, va a invertir usted esfuerzo, va a invertir usted dinero, pero dice aquí, de esos sacrificios se agrada a Dios. Queremos nosotros tener un andar digno del Señor, tenemos que andar agradándole en todo. En todo es todo, en adoración, en servicio, en fruto de alabanza, vivir en santidad. Pero también dice la Escritura que no nada más agradándole en todo, sino también llevando fruto en toda buena obra. Y esto, hermanos, es un poco con lo que veíamos en Hebreos 13, de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de esos sacrificios se agrada a Dios. Y dice Gálatas 6:10, tal vez con unas palabras diferentes: así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien. ¿A quién? A todos, mayormente a los de la familia de la fe, a nuestros hermanos. Y hermanos, aquí la Escritura está siendo muy clara: según tengamos oportunidad. Las oportunidades, hermanos, para hacer el bien son muchas. Esas buenas obras Dios las preparó de antemano para que usted y yo anduviésemos en ella. Y yo estoy seguro que en esos momentos, hermanos, de crisis, en esos momentos de pandemia, hay mucha necesidad. Y no vamos a dar, hermanos, amigos, de lo que nos sobra. Vamos a dar de lo que tenemos. En redes sociales hay muchos pasajes, muchos pensamientos que dicen, yo doy, yo comparto, no porque tenga, sino porque sé lo que es no tener nada. Y es una gran verdad. Solamente cuando uno llega a ese punto, aprende a valorar lo que tiene uno. Y cuando vea al amigo, al hermano, a la familia en necesidad, somos capaces de desprendernos, y de esos sacrificios agrada a Dios. Y de otra manera, dice Pablo en Gálatas 6:10, según tengamos oportunidad, hagamos el bien. ¿A quién? A todos, a su vecino, a su amigo, a su compañero de trabajo, hagamos el bien. Pero dice mayormente a los de la familia de la fe, primero nuestros hermanos, primero nuestras hermanas. ¿Hay necesidad? Sí, primero nuestros hermanos. Y ayudar a todos. Hay un dicho popular que dice: haz el bien sin mirar a quién, llevando fruto en toda buena obra, un andar digno de nuestro Señor. En Juan capítulo 15, en el verso 8, el Señor Jesucristo dijo estas palabras: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El fruto al cual se está refiriendo aquí el Señor es a las almas. Pero nosotros podemos dar fruto a través de las almas, fruto a través de las buenas obras, pero mucho fruto, hermanos, que el fruto sea abundante. Por eso dice aquí: llevando fruto en toda buena obra. ¿Cuánto fruto hemos podido acercar al Señor? Pablo tenía siempre ese propósito. Cuando llegó con los hermanos allá en Roma, cuando envía la carta, dice: bueno, si puedo conseguir algún fruto para Cristo. Y sí, precisamente Pablo consiguió algunos hermanos ahí para Cristo, y no dudo que hayan sido muchos más cuando Pablo estuvo allá en Roma preso. Entonces, hermanos, es necesario que ustedes y yo nos esforcemos tanto y tanto en la obra, que podamos llevar fruto en toda buena obra, siempre dándole la gloria a Dios y las gracias que nos da la oportunidad de poder ayudar a suplir necesidades. Mateo 7, verso 19 y verso 20. Dice ese pasaje: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y dice el verso 20: así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, si nosotros queremos andar como es digno del Señor, necesitamos llevar fruto en toda buena obra. Dice la Escritura aquí, el Señor Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. ¿Qué estamos dando de fruto, hermanos? Necesitamos mostrarlo. Y ya por último, hermanos, andar como es digno del Señor, creciendo también en el conocimiento de Dios, de acuerdo a lo que enseña Colosenses 1 en el versículo número 10. Creciendo en el conocimiento de Dios, hermanos, es algo bien importante para nosotros.
o debiera ser algo bien importante para cada uno de nosotros, ya que el crecer en el conocimiento de Dios, hermanos, es algo que nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. Dice Pablo, desde lo que leímos al inicio en Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y la oración de Pablo por los hermanos en Colosas era pedir que sean llenos de conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y estoy mencionando, hermanos, aquí esas tres palabras: conocimiento, sabiduría e inteligencia, que en algunas veces hemos usado como sinónimo, y es algo diferente. El conocimiento, hermanos, es lo que usted y yo vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué vamos nosotros al kinder, a la primaria? Para aprendernos los colores, para aprender a sumar, para aprender a restar, para aprender a leer. Vamos creciendo en conocimiento. Ya cuando estamos en la secundaria ya sabemos ahí álgebra. Cuando ya estamos en la prepa, pues ya sabemos, tenemos más conocimiento. Cuando llegamos a la licenciatura, la maestría, el doctorado, ya somos especialistas en algo, porque hemos crecido en conocimiento. Pero la sabiduría es la aplicación de ese conocimiento, y la inteligencia es la capacidad que cada uno de nosotros tiene para tener ese conocimiento. Pero dice Pablo, no un conocimiento secular, sino un conocimiento de la voluntad de Dios. Y ahí, hermanos, esa parte es algo muy personal, porque créanme que uno como predicador puede esforzarse y enseñar y compartir, pero si ustedes no escuchan con atención, si ustedes no buscan su lectura personal, si ustedes no buscan ese crecimiento en el conocimiento de las cosas de nuestro Dios, de nada va a servir. Y sí, ya vemos algunos hermanos que tenemos cabeza de teflón y nada se nos pega, y tenemos que estar macheteando y macheteando para poder aprender, pero es necesario que permanezcamos en las cosas de Dios y creciendo en el conocimiento de la voluntad de nuestro Dios. Dice la Escritura en Efesios, hermanos, ¿cuál es el propósito de ese crecimiento en el conocimiento de Dios? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El propósito, hermanos, de que usted y yo crezcamos en el conocimiento de Dios es que crezcamos más en saber la voluntad de Dios. Y ya no me voy a equivocar yo en lo que voy a hacer, si realmente voy a agradar o no voy a agradar a Dios, porque yo lo que voy a hacer lo voy a hacer con toda mi fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero, hermanos, el crecer en el conocimiento de Dios me va a obligar a actuar, me va a obligar a trabajar, porque dice aquí en el verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, y dice según la actividad propia de cada miembro. Cuando yo voy creciendo en el conocimiento de mi Dios, en el conocimiento de su palabra, yo voy a tener que trabajar, yo voy a tener que empezar a ayudar, yo voy a tener que empezar a poner en práctica mis talentos, mis dones que Dios me ha entregado, para que el cuerpo crezca, para que la iglesia crezca, porque ya no estamos más en las tinieblas, ahora estamos en el reino de su amado Hijo, y nos vamos a ir edificando en amor, vamos a ir creciendo en amor, solamente si buscamos el crecer en el conocimiento de Dios. Y esto, hermanos, solamente si queremos nosotros andar como es digno del Señor, de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura, el tema que estamos viendo en esta ocasión. Dice también, hermanos, la Escritura en 2 de Pedro 3:15 en adelante hasta el verso número 18: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que seamos arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.
Antes bien, dice el verso 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta la eternidad. Amén. Esto, hermano, nos va a ayudar. El crecer en el conocimiento de Dios nos va a ayudar a ustedes y a mí a estar fieles en la palabra de Dios y no dejarnos llevar, hermanos, por cualquier viento de doctrina. Porque el enemigo, ¿qué es lo que hace? Usa personas que con astucia emplean las artimañas del error para que no sigamos la verdad en amor, lo que leímos en Efesios 4:14. ¿Qué es lo que debemos hacer, hermanos? Dice el verso 18 de 2 de Pedro 3, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Queremos crecer, hermanos, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento de nuestro Dios. No hay otra manera más que estudiando su palabra. No hay otra manera más que escuchando el mensaje de nuestro Dios. Y todo esto, hermanos, solamente es con el mismo propósito, andar como es digno del Señor. Que nuestra vida, hermanos, sea tan intachable, tan impecable como la de Cristo. Estamos lejos de llegar a serlo, pero si ponemos esto en práctica, es posible que nos acerquemos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que la voluntad de Dios, hermanos, es que alcancemos la estatura, la plenitud de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y para lograr eso, hermanos, andar como es digno del Señor. ¿De qué manera? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Quiero concluir, hermanos, ya con lo que enseña la Escritura aquí en Filipenses o en el 1:27. Filipenses capítulo 1, el verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Escuche esto. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Les escribe el apóstol Pablo, el hermano Pablo, a los hermanos que están en Filipos, y les dice: compórtense como es digno del Evangelio, cuando esté con ustedes y cuando no esté, para que estén firmes en un mismo espíritu y puedan defender así la fe, puedan defender así el Evangelio. Andar como es digno del Señor, hermanos, es lo que el Señor quiere para nosotros, para que podamos nosotros, hermanos, alcanzar sus promesas, para que le glorifiquemos aquí en esta tierra, para que seamos sus representantes aquí en esta tierra. Tenemos mucho que hacer, pero todo eso, hermanos, solamente si queremos andar como es digno del Señor. En aquel momento, hermanos, que nosotros podamos vivir de esa manera, se van a abrir las puertas para que podamos entrar a la presencia de Dios en el día de nuestro Señor Jesucristo, en el día del juicio final. Les agradezco su tiempo, les agradezco su atención y espero que este mensaje sea de ánimo, sea de bendición en su vida espiritual y nos ayude a andar como es digno del Señor. Dios les bendiga.